Amada familia, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde tú te conectas, bienvenidos a Ministerio en Cristo, este espacio que Dios ha permitido para estudiar su palabra, no solamente para leerla, sino para meditarla, reflexionarla y sobre todo ser confrontados por medio de ella, porque la palabra tiene poder, es viva y eficaz. Así que, hermosa familia, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y vamos a disponer nuestro corazón, porque hoy Dios tiene algo para nuestras vidas. Amén. Papito amado, precioso y eterno, Padre sublime, glorioso, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús estamos aquí, Padre, reunidos en un mismo sentir. Gracias por darnos esa fortaleza. Gracias por darnos ese poder, Señor, de poder estar aquí día tras día, mañana tras mañana, madrugada tras madrugada, Señor. Aún nosotros luchando contra la comodidad, luchando contra la obra de la carne, bendito Padre, pero tú estás aquí, Señor, como siempre, levantándonos con poder, Señor, para seguir perseverando, siendo constantes a través de esos estudios de tu palabra. Gracias te doy, papá, porque la obra la haces tú, Señor. Gracias por hablarme, Señor, y no desanimarme en relación a que muy pocas se están conectando, pero pude entender, Señor, que no puedo cambiar los términos, pero sí puedo ver cómo allí en la plataforma YouTube muchas personas lo están viendo, cómo lo están estudiando, Señor, a su tiempo, y es entendible, glorioso Dios. Así que gracias, papá, por ser tú nuestra guía. Gracias porque día tras día, Señor, tú perfeccionas esta obra que iniciaste, Señor. Bendice este ministerio, bendice a cada personita aquí, glorioso Dios, cada una de estas, tus hijos, Señor. Que seas tú, Señor, derramando tu gracia y tu poder sobre ellas, Señor. Que día tras día ellas puedan tener más sensible ese oído. Que su corazón sea más blando día tras día, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, bendito Padre Celestial, obrando lo más profundo en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno, muy bien. Las citas de hoy, ¿cuáles son, mi amada Rosy? Segunda de Samuel, capítulo 22 del 21 al 23, Hechos 2 del 1 al 47, Salmo 122 del 1 al 9, Proverbio 16, 19 y 20. Perfecto, mi Rosy. Muchas gracias, mi Rosy. Dios le bendiga. Empezamos y seguimos con esas palabras de David sobre el cántico, esa alabanza a Dios por la liberación, por darle tantas victorias. Vamos a seguir con ese cántico 22-21, mi amada Raquel. Adelante. Eh, Todo eh, puede oír. Maestro, Dime. fíjese que ahorita estoy preparando los panes para mi nieta. Listo. ¿Puedo leer en la siguiente? Tranquila, en la siguiente. No hay problema. Gracias. Mi Rosy, adelante. Sí, es Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, Eli. y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas.
Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Y cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Ujú. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Mas humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocí, me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se libertarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblo debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa su misericordia para con su ungido, y a David y a su descendencia para siempre. Amén. Palabra Amén. de Dios. Amén. Qué hermoso esto, ¿cierto, mi amada Rosy? Sí. Bello, poderoso, como unas palabras salen de no desde la teoría, sino desde una vivencia real, un testimonio real de lo que él pudo haber vivido hasta el momento. Adelante, mi reinita, capítulo 23. ¿Qué dijo Raquel? ¿Qué ¿Qué dice dice Raquel? Raquel? Yo no dije nada. Dale, Hernán. Estas son las últimas, Hágale. estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora, en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba de la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamento y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan, nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con una lanza, y ahí el fuego los consume. Vamos a pasar 2 páginas que son tan delgadas. Estos son los hombres de los soldados más valientes de David. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David: José Basebet, el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza
y a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ahojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos, Lo desafiaron. cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín. Para la batalla, los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espalda. La espada. A la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor le dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solamente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 hebreos. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joyadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joyadá, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos cuando se desató más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Amén. Amén. Muy bien. Bien, muy bien, excelente. Mi si deseas compartir algo de la primera porción. Pues es que estaba muy bonito, que no me imagino es, por ejemplo, si nosotros al estar con una vida diaria se nos hace complicado,
ellos que tenían que salir a la guerra, ¿no? Debe ser espantoso saber que tienes que enfrentarte a eso, ¿no? A la dureza, a la crueldad de la guerra. Y pues aquí lo vemos agradeciendo siempre, Ujú. sí, que Él lo respalda, que Dios está con él y que le ayuda a librar al enemigo, ¿no? Entonces, pues es un canto de agradecimiento, de fervor y de fe, ¿no? Muy bien. ¿Y Reinita quiere decir algo? No. Bueno, muy bien. Lo que tú dijiste, Rosy, es muy cierto porque mira que el rey David, antes de su trono, cuando fue ungido como rey por, por medio del profeta Samuel, su vida no ha descansado de la guerra. ¿Cierto, Rosy? No ha descansado. Un hombre que ha sido de guerra en guerra. Primero Ujú. fue al campo a derrotar al filisteo Goliat y después de eso empezó su vida aún más fuerte en relación a las guerras. Su vida no ha descansado porque es un proceso que Dios tenía para él con un propósito. Y el propósito era pelear por el reino de Dios, pelear por la casa del rey, pelear por el nombre de Jehová. Y la porción de hoy creo que es una de las más hermosas de la vida de David, familia. Porque como ya le digo, mírame, ya no vamos a ver aquí al joven pastor. Ya ha pasado mucho tiempo. Tampoco vamos a ver aquí ya al guerrero ni al rey conquistador. Vamos a ver a un hombre que ha caminado muchos años. ¿Con quién? Con Dios. Y ha conocido victorias, caídas, quebranto, restauración, misericordia. Y creo que es aquí donde David comprende algo bien importante, familia. No fue su propia fuerza la que lo sostuvo, sino que fue la gracia y la fidelidad de Dios. Amén. La gracia y la fidelidad de Dios. Y esto me llena el corazón, porque Dios honra a los que le honran. Rosy, te hago una pregunta. Vemos aquí un hombre, vemos aquí a un hombre que es perfecto, No, pues nadie es perfecto. pero en relación a David, ¿ves a un hombre perfecto o ves a un hombre más bien que cometió muchos errores o pocos errores? No, pues un ser humano con sus errores. ¿Cierto que sí? Y aún siendo ungido por el Señor, ungido por Claro. Dios, Ujú. pero tenía una gran diferencia entre aquel hombre que comete muchos errores y camina según sus fuerzas, pero vemos un hombre que es ungido por Dios, que comete errores, pero no anda según sus fuerzas, sino según la gracia y la fidelidad de Dios. Es algo totalmente diferente. Entonces, una vida que camina con Dios termina reconociendo que todo proviene de su gracia, todo. Y yo le digo, Dios, gracias. Gracias por lo que ha hecho en mi vida, por lo que sigue haciendo, por la historia que Él escribió a través de la prisión. Y mientras más caminamos cerca de Él, más vamos a entender que todo lo bueno viene de Él solamente. Amén. Entonces, familia, cuando uno es joven, suele pensar que muchas cosas dependen de su capacidad, ¿cierto? De su inteligencia, de su esfuerzo. Pero creo que son los años, los procesos, las pruebas
que terminan enseñándonos algo totalmente diferente. David había enfrentado gigantes, había escapado de Saúl, había gobernado una nación, había cometido errores muy dolorosos, había sido restaurado por Dios. Y ahora, si nos colocamos a mirar hacia atrás, aún el mismo David entiende algo que solamente los años le pueden dar ese discernimiento. Esos años al caminar con Dios, dice, si llegó hasta aquí, fue porque Dios lo sostuvo. Y lo más bello, mírame, si tú quieres ver a una persona madura espiritualmente, va a entender eso, de que todo lo que él vivió en un pasado, victoria sobre victoria, y cómo Dios lo ha levantado, es por la fidelidad de Dios. Amén, familia. Solamente por la fidelidad de Dios. Así es. El corazón maduro reconoce que Dios ha sido su fuerza en cada batalla. Señor, vi lo más oscuro de mi vida en tal día, pero como Dios, tú me levantaste. Como en esa semana un policía, un sargento, me dijo, sabes, allá en ese hospital, solamente recordé las palabras que tú me diste del Señor y esas palabras me levantaron. Esas palabras me iluminaron y ese hombre sudaba, ese hombre lloraba por ese solo hecho. Míreme, eso significa que día tras día Dios se va relevando, se va revelando, ¿cierto? Revelando ante nosotros, para que nosotros entendamos que Dios sí existe, que es real en cada situación difícil de nuestra vida. Mire ese hermoso versículo 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Lámpara, ¿por qué? Porque es el que ilumina el camino, porque es el que ilumina esos momentos difíciles de oscuridad, de tinieblas, de desasosiego. Es allí. Y dice el versículo 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Perfecto es el camino. Mírame, perfecto es el camino de Dios. Hay un solo camino, un camino que nos lleva a disfrutar de las mejores bendiciones y riquezas que hay en la existencia de la vida, pero solamente es con Él. Dice el versículo 33, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, me ciñe de fuerza. Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos da las fuerzas como las del búfalo para levantarnos y seguir avanzando y seguir peleando en esta vida. Dice el versículo 40, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Porque cuando Dios te da las fuerzas, Dios te levanta, es porque hay un propósito para ti en esta vida. Hay un propósito. Has visto que hay muchas personas en esta vida que tienen muchos problemas, pero lastimosamente perecen porque no tienen a Dios en sus vidas. ¿Por qué Dios no les da las fuerzas? Porque ellos no tienen su Dios, no creen en el Dios vivo y verdadero. Es por eso lo he hecho. Y dice el versículo 47, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. ¿De quién está hablando aquí? Mírame, aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús es la roca eterna, es nuestra roca viva.
Por eso el Señor dice, yo soy la roca y el que en mí está firme, hey, no va a perecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones, que realmente entendamos que existe ese Salvador. Nos va a levantar, nos va a esforzar, nos va a guiar, nos va a iluminar, nos va a proteger, nos va a sustentar. Y eso es glorioso. Y aquí David habla solamente de Dios. Aquí lo pueden ver completamente. Habla de Dios, habla de su fidelidad, habla de su ayuda, habla de su protección, habla de su grandeza. Entonces, familia, mira por un momento tu propia vida. Piensa en los momentos que has atravesado, piensa en eso. Piensa en las veces que creíste que no ibas a salir adelante. Piensa en ello. En esos momentos tan dolorosos de aflicción, donde tú dijiste ya no vas a ser capaz de seguir adelante. Piensa. Y ahora pregúntate quién te sostuvo. Y yo solamente me recuerdo a mi Señor. Cuando yo en la cárcel decía que yo no iba a ser capaz, que yo me iba a quitar la vida por el solo hecho de estar allá adentro. Pero mira dónde me tiene el Señor, porque cuando Él llama, Él es el que levanta, Él es el que cuida sus propósitos. Porque muchas veces creemos que fue nuestra fuerza, pero no, eso se llama ego, se llama inmadurez, significa ser uno insensato con Dios. Porque si nos colocamos a mirar hacia atrás, descubrimos que fue la mano de Dios que nunca nos dejó de sostenernos. Amén. Y ahora, el segundo punto, que es el capítulo 23, que son las últimas palabras de David. El legado más grande no son los logros, familia, sino una vida rendida sinceramente a Dios. Y dice el versículo 2, mire pues qué hermoso esta palabra de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce amor cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¡Wow! Qué glorioso esto, familia. Porque él está reconociendo que sí es el ungido del Señor y que todo lo que sale de su lengua es porque es lo que el Espíritu ha depositado en su corazón. Y mira lo que dice el versículo 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Estamos reconociendo la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesús. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 5, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Un pacto perpetuo, ¿por qué? Porque sabemos que de la raíz de Isaí salía ese Salvador. Primero, por medio de David, venía el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Mire que todo esto está lleno de esperanza y son momentos escatológicos que apuntan solamente a Cristo. Toda la escritura apunta a Cristo, al Salvador, a la roca, a través de un pacto eterno. Y dice el versículo 8, estos son los hombres de los valientes que tuvo David, José, Basebebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita que mató a 800 hombres en una ocasión. O sea, estos son los hombres, es un legado. David, Dios le dio a David hombres fuertes, valientes, hombres que también tenían un corazón como el de David, hombres de fe.
Estas son las últimas palabras registradas de David. Y míreme qué hermoso todo esto, y es observarlo, familia, admirar todo esto. Porque aquí David no habla de riquezas, no habla de palacios, no habla tampoco de fama, habla solamente de Dios, de la justicia, del pacto eterno. Habla de la obra del Señor Jesús. Y esto es una enseñanza, pero bien profunda. ¿Saben por qué, familia? Porque a la final, las cosas que parecían tan importantes muchas veces pierden valor. Y lo que realmente permanece es nuestra relación con Dios. Es lo único que permanece. Amén, familia. Lo único que permanece es nuestra relación con Dios. Y aquí vemos estos hombres que arriesgan todo por amor a su rey. Y detrás de todos estos relatos vemos una enseñanza bien profunda. Y es que Dios usa personas comunes que deciden vivir con fidelidad. Esos hombres comunes no eran hombres perfectos, eran hombres simplemente comprometidos con su rey. Y hoy sigue siendo cierto esto. El Señor busca hombres comprometidos, hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no busca perfección humana, solamente un corazón disponible al servicio al rey. Amén. ¿Ustedes creen que lo que estamos haciendo aquí, el Señor no se agrada de esto? ¿Dónde está por ahí? No escucho absolutamente a nadie. Sí, sí, claro que sí. Dios se agrada. Dios se agrada. Dios le complace porque le estamos buscando de corazón a través de su palabra. Porque tú eres una mujer valiente, esforzada, que el Señor ha levantado de las cenizas para poder darle después gloria al Señor. Amén. Entonces, familia, la verdadera herencia espiritual no consiste en lo que acumulamos, ¿oyeron? Sino en la huella de fidelidad que dejamos caminando con Dios. Día tras día hay una batalla y hay una victoria, pero todos para la gloria del Señor. Y quiero que te preguntes hoy mismo, en esta hermosa mañana, ¿qué legado estás construyendo hoy? ¿Qué legado? ¿Qué historia estás escribiendo? ¿Una historia basada en mi propio yo o más bien una historia basada dándole la gloria y la honra a Dios, dándole lugar al único que se merece toda gloria, que es el Señor? Porque un día, todo lo que tú has construido y lo que has conseguido físicamente, los negocios, los cargos, los reconocimientos, los aplausos, todo eso no va a estar, todo eso va a terminar en algún momento. Pero todo lo que realmente permanece es para todo aquello para lo cual nosotros hicimos para la gloria de Dios. Es lo único. Y qué hermoso sería que el final de nuestra vida pudiéramos decir como David, Dios fue fiel conmigo. ¡Wow! Es glorioso. Dios fue fiel conmigo. Hasta el último suspiro de nuestra vida. Dios fue fiel conmigo. Dios es bueno y todo el tiempo es bueno Dios. Amén. Entonces fueron tres cositas aquí que nos enseñó esa palabra. Primero es que toda verdadera fuerza proviene de Dios. Número dos, la madurez espiritual produce gratitud y humildad. Corazón grato y una vida reflejada a través de decisiones de humildad. Y número tres, el legado más grande es una vida cerca del Señor. Amén. Muy bien. Y ahora vámonos para Hechos. Hechos 2. Hechos capítulo 2, del 1 al 47. ¿Dónde está Raquelita?
Raquelita no está, Janecita tampoco. No sé si está Bueno, cerca. aquí estoy. Como no, maestro, ya puedo leer. Ah, bueno. Entonces, listo, va a empezar Janecita y Que luego. inicie Raquelita porque ya le había dicho y yo continúo, Listo. maestro. Entonces, Raquelita, del 1 al 20. Amén. Adelante. ¿Del 1 al 20 Del o capítulo 2. del 2 del... Va. Dice la venida del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ujú. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y Ujú. estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y Amén. estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ujú. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Día del Señor Señor, grande y grande y manifiesto. manifiesto. Bien. Amén. 21. Y todo aquel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso. Aleluya. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículo 22, mi amada Janet. Amén. Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, Entregado. entregado, perdón, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí,
porque era a mi diestra y no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ha derramado en esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Ciertísimamente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que, esta perversa generación, y estamos en esta generación, maestro, bastante pervertida. Sí. Totalmente. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ajá. ¡Wow! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según las necesidades de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Qué hermoso, glorioso Dios. Esto es glorioso, mi Señor. Adelante, mi Raquelita, ¿qué tienes que compartir? Claro, simple y conciso, mi amada Raquel. Raquelita, si no te estamos escuchando ni te estamos viendo, no sé. ¿Qué le pasó a Raquelita? Bueno, mi Janecita, No. adelante. Mire, quizás me llama mucho la atención que este Pedro, ¿verdad?, que lo negó 3 veces, Ujú. cómo se levanta con poder y autoridad, porque ya había caído sobre él el Espíritu Santo, ¿verdad?
hablar Totalmente. con Ujú. denuedo y decirles, no, miren, ya me imagino que él hasta se subió en una piedra, una grada, en algo para quedar en alto y decirles, miren, varones, y 3.000 personas, dice que se, se, se convirtieron, digamos, ¿verdad? Al oírlo hablar a él, pues, y era alguien del pueblo, pues, y era un pescador, no era alguien letrado. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, solo el Espíritu Santo puede transformar las vidas y los corazones, ¿verdad? Y poder ser usados por el Espíritu Santo para traer a otros a la gracia y al favor del Señor, ¿verdad? Me encanta esa porción y quizás usted tiene mucho más que decirnos, maestro. Amén. Amén, Raquelita, adelante, mi Aquí Raquelita. estoy, maestro. Sí, en el capítulo, al inicio del capítulo 2 dice la venida del Espíritu Santo. Como lo dice en Hechos 1, ¿verdad? Que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, dice, cuando estaban reunidos y describe aquí cómo fue la llenura del Espíritu Santo que se manifestó como en lenguas de fuego sobre ellos y cada uno habló en lenguas, pero las lenguas eran los idiomas de cada uno. Por ejemplo, si había uno que hablaba, digamos así, Según su francés, nación. según su nación. Ujú. Entonces eso era maravilloso y hermoso lo que sucedió en ese momento. Hoy en día muchas iglesias han confundido esas lenguas, hablan otras cosas que ni por cerca de lo que dice la palabra de Dios, pero es algo, como dice Yanecita, solamente el Espíritu Santo puede transformar a las personas, puede llenar, puede purificar corazones, puede transformar, puede hacer cambios en una persona y cambios maravillosos. Y si Ujú. nosotros nos abandonamos en el Espíritu Santo, pues Él hace maravillas en cada uno. Y lo que dice en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, amén. 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 Gracias, mi Raquelita. Amén. Gloria a Dios. Emilia, mire pues qué hermoso. Por un hombre, Adán entró el pecado al mundo. Y por un hombre, nosotros somos salvos del pecado, ¿cierto? Por un Amén. nuestro Amén. Señor Jesús. Y podemos ver toda la transición del Antiguo Testamento a través de cómo Dios estaba preparando el camino del Salvador. ¿No? Desde el inicio, desde Génesis 3:16 estaba allí el primer versículo mesiánico que hablaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Y cómo David, en las últimas palabras, también habla de ese pacto perpetuo. Estamos sobre el Salvador, mi salvación, mi rey, ¿no? Y venimos aquí y empezamos no, y luego después de que terminamos todo el evangelio, que viene nuestro Señor Jesucristo, que aún el profeta Juan el Bautista estaba hablando, no, vino a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo, se lo prepara, viene, y viene el Señor Jesucristo en Mateo 4:17 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza nuestro Señor Jesús desde ese momento a, a ministrar. Empieza a formar y establecer su reinado. Y aquí vemos, familia, cómo en Hechos capítulo 1, se habla sobre la promesa del Espíritu Santo, la promesa que le había dado nuestro Señor Jesucristo a esos discípulos que estaban totalmente angustiados, confundidos, en Juan 14:6, que ya prácticamente el Señor le está diciendo, venga, yo ya me voy a ir a prepararles un lugar
cada uno de ustedes, una morada. Y mire que lo que Dios prometió, nuestro Señor Jesús prometió, aquí se está cumpliendo. Primero, prometió el Espíritu Santo. Ok. Y vemos aquí en el capítulo 2 algo glorioso, el cumplimiento de esa promesa, la venida del Espíritu Santo. Y es el cumplimiento de la promesa de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Y es el comienzo de una nueva etapa donde Cristo seguiría obrando a través de ¿quiénes? Sus discípulos. Sus discípulos. ¿Cierto que sí, familia? Esos Amén. discípulos que anteriormente la habían negado, estaban confusos, estaban angustiados, hasta aún incrédulos. Incrédulos. Como ahorita, familia. Ellos mismos, aún Pedro, que le negó y a lo último, esos momentos oscuros de tensión, como él le negó. Y ahorita, cómo es usado, porque en él hubo algo. Primero, remordimiento de lo que hizo, pero segundo, hubo un arrepentimiento de corazón, hubo un corazón Amén. contrito y humillado. Y Sí, cómo el amén. Señor lo siguió usando hasta dónde, hasta ahora. Y cómo cómo esa promesa llega a estos hombres para ser utilizados, no ellos hablando a través de su conocimiento, hablando a través de su intelecto, sino que son usados ¿por quién? Por el Espíritu Por de el Dios. Espíritu Santo. Porque siempre he dicho, el Espíritu Santo es el quien convence. El Espíritu Santo es el que derrama poder sobre el corazón de las personas. El hombre no. El hombre no puede hacer absolutamente nada. El hombre puede dar, puede fortalecer el intelecto, el hombre puede mover las emociones, el hombre puede mover las entrañas, pero el Espíritu Santo es que él mueve el espíritu del mismo hombre. Amén, familia. Amén. Entonces vemos en ese capítulo 2 cómo todos ellos estaban juntos, unánimes. Y asimismo tenemos que estar nosotros reunidos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estemos preparados, reunidos, unánimes, todos en un mismo qué, en un mismo sentir, porque mire que para la llegada del Espíritu Santo todos ellos ya estaban listicos. Y por eso es que vino de repente y así va a seguir la venida, así va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesús. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, que viene por los suyos, por su iglesia, blanca, sin mancha y sin arruga. Amén, familia. Amén. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora ustedes van a preguntar, Maestro, ¿y se ha hablado en lenguas? Y yo le digo, no. ¿Será que quiénes de los discípulos o apóstoles hablaron en lenguas? Hay muchos, Todos, ¿no, Pedro? no todos van a hablar en lenguas, o sea, ni Pablo habló en lenguas, hasta donde yo tengo entendido a través de las escrituras, ni siquiera Pablo. O sea, todo esto es conforme al espíritu o sea, conforme a lo que el espíritu vea en la persona, simplemente para manifestarse poderosamente y sobrenaturalmente en la persona, ¿cierto? Entonces, Amén. vemos aquí la reacción de muchos que antes, mira, a través de las palabras de Pedro, las palabras de Pedro simplemente le recordaron que ellos mismos, los judíos, fueron quienes lo crucificaron, lo entregaron. Y ahora les están diciendo, míreme, nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Estuvo con nosotros 40 días después de la muerte de él. ¡Wow! Y lo que ellos están observando, porque los judíos no están hablando, fueron los otros. Ellos les digan a los judíos, mírenme, los que ustedes han visto, han oído, esto es para la gloria de Dios.
Míreme cómo esos discípulos están predicando a nuestro Señor Jesús. Y eso es glorioso, familia, porque el Espíritu Santo viene es a llenar y a capacitar al creyente. Eso es lo que quiere. Amén, familia. Y mire cómo a través el versículo 17 dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero una carne que esté, ¿qué? Con un corazón abierto, consagrada. dispuesto, arrepentido. ¿Cierto que sí? Y dice el versículo 25, porque David dice de él, oiga, el mismo David dice de él. Entonces podemos ver que años, miles de años atrás, cientos de años atrás, podemos decir que estaba escrito sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo por Amén. primera vez, al salvar al pueblo judío, pero muchos no creyeron. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, No lo antes recibieron. lo rechazaron y lo crucificaron. Amén. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Porque cuando nosotros entendemos que hay una sola familia, hay una sola fe, hay una sola iglesia, hay un solo Señor, hay un solo Dios, un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Cuando nosotros entendemos eso, que solamente hay un Dios, estamos unánimes donde Dios sí está y es bajo el poder del Espíritu Santo. Amén, familia. Amén. Solamente. Míreme cómo ellos, después de todo lo que pasaron, míreme, es que habían personas de muchas naciones, muchas. Y eso va a pasar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no viene por una iglesia religiosa secular. No, familia. Cristo no viene ni por católicos, ni cristianos, ni trinitarios, ni mormones, ni evangélicos, ni pentecostales. No viene por una denominación. Él viene por aquellos que están bajo el poder del Espíritu Santo, aquellos hijos de Él, aquellos que hacen la voluntad de Él, que pertenecen a su reino, que creyeron en Él. Amén, familia. Y Amén. viene es a todas las naciones, todas. Porque aquellos que son llamados y que dan testimonio vivo y real del encuentro con Cristo, esos son los que ya están hablando a través de su testimonio. Solamente eso. Esto no se trata de posiciones, ni de liderazgo, ni de conocimiento, ni de intelecto, nada de ese tipo de cosas. Solamente aquellos que dan la gloria, la honra y la alabanza a Dios, como lo hizo David en sus últimos días. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Entonces aquí, familia, son tres cositas, o más bien cuatro, para que ustedes la tengan muy en cuenta. ¿Listo? Primero, es que el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir para Cristo, no para Él. Número dos, uy, Dios mío. Gracias, mi Señor. Número dos, toda verdadera obra espiritual apunta a Jesús, como lo dije cuando estábamos hablando allá en David. Todo apunta a nuestro Señor. Número tres, el corazón tocado por Dios produce frutos de transformación, porque dice la palabra en Mateo capítulo 7, desde el 15 hasta el 20, habla que por sus frutos os conoceréis. Un árbol bueno da frutos buenos, o un árbol malo no da frutos buenos. Amén. Por sus frutos os Amén. conoceréis, por su transformación, no por su conocimiento. Número cuatro, la vida cristiana se vive en comunión con Dios y con otros creyentes. Amén. ¿Cuáles son Amén. otros creyentes? No religiosos, creyentes que están bajo un mismo
lineamiento que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien gobierna su vida. El hombre depende de Dios y el fundamento de su vida es la palabra y donde Cristo es el centro. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a ti, Señor Jesús. Vámonos entonces para el Salmo. ¿Alguna preguntita hasta aquí, familia? No, yo creo que todo está claro. Eh, sobre todo que el Espíritu Santo, muchas personas, aún cristianos, le tienen temor porque creen que es una fuerza o una emoción, pero eso sucede porque no leen bien la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Sí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque no conocen la verdad, Raquel. Así Porque es. sus ojos están puestos en la religión, más no en Cristo. Es por eso. Porque las Sí, mismas religiones confunden la verdad. ¿Recuerdan los fariseos? Los sí, mismos escribas. Jesús los confrontó. Es que ustedes ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a los demás. Simple. Porque eso es lo que hace el sistema religioso del mundo. En todas. No hay excepción de alguna. Porque son reglamentos de hombres. Pero cuando mis ojos están puestos en Jesús, mi corazón solamente se deleita en la palabra. El Espíritu Santo me guía a toda verdad. No hay otra forma, Raquelita. Porque ellos amén. escucharon fue la verdad. Todos los que estaban allí, más, yo diría más de 3.000 personas, fueron llenas del Espíritu en ese momento y fueron bautizados. Oiga, ellos creyeron y se bautizaron en el poder del Espíritu Santo. No hay nada de ritos religiosos, no hay nada de ritos religiosos. O vimos aquí ritos religiosos en la palabra. No, Ninguno, solamente los que creyeron. Amén. amén. Salmo 122, Elinita o Gina, ¿pueden leer? ¿No pueden leer? Uno, dos y tres. Lo leo yo entonces. Salmo 122. Está Alejandra Vos, también, Jorge. ¿cómo? Está Alejandra también. Alejandra es Gina Alejandra. Gracias, mi Rosy. Gozo de ir a la casa del Señor. Mire, pues qué hermoso. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme el testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu Muy bien. bien. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Amén. Familia, mire qué hermoso es. Gozo de ir a la casa del Señor. Eso era un cántico gradual de David. Un cántico donde él buscaba siempre la presencia del Señor. Siempre. Se gozaba bajo la presencia del Señor. Y mire lo que había en su corazón. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Dependía solamente de él. ¿Qué había en el corazón de David? Complacerlo, agradarlo, hacerle sonreír, hacer su voluntad, ser un siervo del Señor.
Un siervo es que siempre escucha a su amo, le cree a su amo y le obedece a su amo. Entonces, Amén. entiendan algo aquí, familia. Es que el gozo es una gran virtud del fruto del Espíritu. Eso viene del Espíritu Santo. Eso no es algo emocional o sentimental o algo humano, no. Es un don del Espíritu Santo, el gozo. Amén, familia. Y es lo que nosotros Amén. tenemos que buscar diariamente, el gozo del Señor. Es ir a su presencia. No hay templo que pueda darnos eso que el Espíritu Santo sí nos puede dar. Amén. Y míreme, Amén. aquí está hablando de algo, la comunión, porque dice el versículo 8: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Y en griego dicen shalom, shalom, la paz esté contigo. Amén, familia. Siempre Amén. busquemos esa hermosa familia que estén unidos en el mismo sentir. Y por último, Proverbios. Rosy, lee por favor el Proverbios. Sí, es Proverbio 16, 19 y 20. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén, qué lindo. ¿Qué entiendes tú, Ujú. mi Rosy? No, pues es que confiar en Dios, obviamente que siempre vamos a estar bendecidos por Él. Ujú, Y siempre, pues, ser humilde, pues es lo que nos lleva siempre hacia Él, ¿no? ujú. Estar en el espíritu. Mire que David dejó un legado y fue a hombres valientes a través de su humildad y su fe y dependencia en Dios. Es lo mejor. ¿Qué hicieron estos hombres allí en Hechos después de que fueron llenos del Espíritu, después de que fueron convertidos? Después estaban ellos todos, ¿qué? Unánimes. Y no solamente eso, sino que repartieron todo lo que tenían a aquellas personas que estaban necesitadas, todo. Simplemente ellos repartieron. Tenga, 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 tenga. Porque el orgullo, la altivez y la soberbia dice, no, 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 no es nada, no haga esto, no haga lo otro. Las obras de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, hay eso, bondad, bondad. Eso es lo que hay. Porque es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Pero cuando hay una fiesta, pero cuando hay un gran viaje, pero cuando hay muchísimas cosas, para eso sí hay, pero por montones, pero para las cosas de Dios no las hay. Miren lo que hicieron ellos. Eso es hermoso, familia. El entendido la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Porque siempre he dicho, es mejor lo poco de parte de Dios que lo mucho que sé que realmente me va a llevar a la soberbia del orgullo. Amén. Así que gracias te damos, papá Dios. Gracias por esta hermosa palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos convences de pecado. Eres tú, Espíritu Santo, quien nos guías a toda verdad. Gracias, papá Dios, porque nos has confrontado en esta mañana, porque lo único que necesitamos es depender de ti, no de nuestras propias fuerzas, Señor. Sin ti nada podemos hacer, como tú lo dijiste, Señor Jesús. Es porque a través de David vimos, Señor, que a través de tantas guerras, luchas, fracasos, pero también tantas victorias que tú le diste, él seguía siempre confiando en ti, dándote el lugar que tú te mereces, que es toda gloria, honra y alabanza.
Él nos dio a conocer, Señor, de que tenemos que recordar que las victorias vienen de ti y no de nosotros mismos, porque así nos hace más maduros espiritualmente, Señor, siendo humildes, sencillos. Gracias, Dios, porque a través de esto, de hecho, Señor, entendimos de que cuando el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, hay un nuevo propósito, nuevo caminar, actuamos diferente, hacemos tu voluntad, porque lo que tú habías prometido, tú lo cumpliste, Señor. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú dijiste, tú lo cumples, no, mi Dios. Porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es fiel. Y la creemos y la llevamos en nuestro corazón, mi bendito Dios. Permite que día tras día nosotros podamos complacerte, Señor, con nuestro estilo de vida, con nuestro corazón. Gracias, Padre, porque a la casa de Jehová iremos siempre, ante tu presencia, Señor, gozosos, Padre, buscando tu verdad, humillándonos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias por hacernos más humildes, Señor, y quitar de nuestro corazón ese corazón de piedra y darnos ese corazón de carne y permitir que nosotros andemos bajo tu Santo Espíritu. Así que te amamos, Padre, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Amén. familia, mil bendiciones. Gracias, gracias de verdad por estar aquí en Ministerio en Cristo. Recordemos que estamos en este hermoso espacio que Dios ha preparado para nosotros. 365 días íntimos con Dios y nos vemos mañana bajo la bendición de Él. En el nombre de Amén. Jesús. Amén.